Si en el anterior vídeo me he referido a los principios de legitimidad democrática y de independencia del Poder Judicial, en esta grabación lo haré al de sometimiento al imperio de la ley, así como a los de exclusividad y unidad jurisdiccional. Pero comencemos por el imperio de la ley previsto en el artículo 117.1 de la Constitución, al igual que el resto de los principios que estamos estudiando. Que el Poder Judicial se encuentra sometido a la ley significa que al administrar justicia, los jueces y tribunales deben atenerse a lo dispuesto en la Constitución y en las demás leyes. Este principio está estrechamente vinculado al principio de independencia estudiado en el vídeo anterior, y lo que persigue es evitar que el trabajo de los jueces y magistrados sea objeto de corrección, tanto desde dentro del propio Poder Judicial, salvo claro cuando se haya interpuesto el correspondiente recurso, como por el Ejecutivo o el Legislativo. Asimismo, se prohíbe con ello a los jueces y magistrados la creación de derecho ex novo, desde cero, siendo en cualquier caso fundamental su labor de adecuación de la interpretación de las normas al contexto y a las costumbres del momento y lugar en que las aplican. En definitiva, nos encontramos ante un principio que refuerza el principio democrático, y es que si la ley es la expresión de la voluntad general y los jueces y magistrados deben limitarse a interpretarla y aplicarla, de manera indirecta se produce también una sujeción de los miembros del Poder Judicial a la voluntad ciudadana. Los principios de exclusividad y de unidad jurisdiccional. Pues ya solo me queda hablar de estos dos últimos principios como principios constitucionales configuradores de nuestro Poder Judicial. Pues bien, el principio de exclusividad se consagra en el artículo 117.3 de la Constitución, cuando se establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales. De esta manera, solo los jueces y tribunales, es decir, nunca el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio Fiscal, podrán ejercer funciones jurisdiccionales. Y al mismo tiempo, estas serán las únicas tareas que los jueces y tribunales puedan llevar a cabo, amén eso sí, de otras que la ley les reconozca expresamente para garantizar cualquier derecho. Refiriéndome por último al principio de unidad jurisdiccional, este se encuentra expresamente recogido en el artículo 117.5 de la Constitución, siendo dos implicaciones a destacar. La primera, la prohibición constitucional de la existencia de jurisdicciones especiales, lo cual no es incompatible con la especialización por materias. Tampoco con la existencia de una jurisdicción militar, siendo la ley la encargada de su regulación en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Por el contrario, se encuentran prohibidos los tribunales de excepción, tal y como reza el artículo 117.6 de la Constitución. En cuanto a la segunda consecuencia de la consagración del principio de unidad jurisdiccional, significa que, pese a la descentralización territorial del Estado, esta no afecta al Poder Judicial, que es único. De esta forma, los órganos judiciales ubicados en los distintos territorios autonómicos no dejan de pertenecer al Estado. Aprovechamos el momento para recordar que una de las principales razones por las cuales el Estatuto de Cataluña de 2006 fue declarado parcialmente inconstitucional 4 años después fue precisamente porque en dicha norma se preveía la creación de Poder Judicial propio. Lógica, por tanto, la respuesta dada por el Tribunal Constitucional ante semejante previsión. ¿No estás de acuerdo?